Y en este tramo de VTV Noticias les proponemos conocer detalles de la situación actual de las aplicaciones en el transporte público aquí en la capital, en medio de la polémica y el debate que se ha generado por la apertura del registro de choferes de aplicaciones. Y para hablar sobre esto que ya recibimos aquí a Nicolás González. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Hola Rosario, ¿cómo te va? El saludo para todos. Una polémica que se dilató en el tiempo. ¿Por qué? Porque allá por mayo del 2018, precisamente la Intendencia de Montevideo cerraba este registro de choferes de aplicaciones y trataba de buscar algunas modificaciones porque entendía que aquellas regulaciones que se habían hecho cuando las aplicaciones llegaron a nuestro país y cuando fueron reguladas por parte de la Comuna Capitalina habían comenzado a transformarse de alguna forma en algunas situaciones contrarias a lo que estaba marcado o estipulado de comienzo. Entonces se intentó realizar un informe de mercado. Ese informe de mercado demoró y mucho por parte de la Intendencia. Lo elaboraron, lo presentaron en los primeros meses de este año. Entonces ese cierre del registro que fue hasta diciembre del 2018 tuvo una prórroga hasta el mes de marzo y ahora la Junta Departamental lo volvió a prorrogar, la posible reapertura no, hasta el 30 de abril. Pero habrá que ver porque seguramente podría extenderse aún más ese plazo. Vamos a hacer un repaso histórico de cuándo llegaron las aplicaciones del transporte público aquí a la capital y para eso les presentamos estas placas para entender un poco más cómo fue la llegada. Por ejemplo, de una de las empresas que sin dudas es la empresa madre de las aplicaciones en el transporte. Estamos hablando de Uber, que anunció su llegada a Uruguay en octubre del año 2015, que lo hacía, por ejemplo, entre otras cosas, a través de las redes sociales, diciendo: ¿querés ser tu propio jefe manejando con Uber? Regístrate y conocé los detalles. Allá recién por el año 2016, vamos a la siguiente placa, vean ustedes, en enero del año 2016, la Intendencia decidió regular el transporte público por medio de aplicaciones, pero recién un año más tarde, en 2017, se pone en funcionamiento la reglamentación del servicio. Después se da lo que recién le decíamos anteriormente, algunas situaciones contrarias a cómo se había regulado en un momento, que por ahí entendían las autoridades de la Intendencia no estaban dentro de lo que se había especificado de la forma de trabajar de estas aplicaciones, de los permisarios, de los choferes dueños de cada uno de los coches. Por eso se plantea este informe de mercado y ver si es viable o no la reapertura de un registro de choferes de aplicaciones para seguir atendiendo de alguna forma la demanda de la cantidad de clientes que tiene el transporte público de la capital. Evidentemente, desde que esto ha vuelto a estar sobre la mesa en las autoridades de la Intendencia, ahora también de la Junta Departamental, que van a tener que analizar esta situación, se han comenzado a dar las distintas voces contrarias, no solamente a la aplicación en sí, en el transporte público, sino también a un desequilibrio, como lo maneja por ejemplo la Cámara Uruguaya de Transporte y también la patronal del taxi, que existe hoy en día entre los coches de las aplicaciones en el transporte de la capital con los taximetristas. Por eso vamos a escuchar a todas las voces que a lo largo de esta semana, cuando fueron citados por parte de la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de la Intendencia, plantearon su disconformidad con esta situación. En el caso del Sindicato Único del Taxi, el SUAT, estamos hablando de una situación mucho más radical, porque ellos, más allá de entender que hay situaciones que los han perjudicado, 1000 puestos de trabajo que se perdieron y más, entienden que Uber no debería existir, pero así como Uber, cualquier otra aplicación que hoy en día esté en el negocio del transporte público urbano. Más allá de esto, aunque tienen algunos matices en la opinión, comparten de que no se debería de reabrir el registro también la patronal del taxi y la Cámara Uruguaya de Transporte. Los escuchamos. El planteo de nosotros es claro, que no tiene que haber reapertura y que encima Uber tiene que pagar lo que durante un año y medio se robó al Estado uruguayo y tratar de indemnizar de alguna manera a todos los trabajadores que precarizaron sus derechos laborales, que es lo que quiere afianzar el modelo de laborización. Nosotros pudimos demostrar que el sector del taxímetro tiene salarios que no llegan casi al mínimo nacional, por un lado. Por otro lado, no existe tal rentabilidad. Y por otro lado, también hicimos un estudio de nuestros competidores, de los conductores de las aplicaciones, y notamos que también llegan a un salario muy sumergido. Resulta que en Uber hay floteros, resulta que en Uber se explota a los emigrantes en el Uruguay, resulta que hay 4.800 Uber que solamente hay 180 que trabajan 12 horas y vamos a lograr defender desde la Cámara a un gremio como el taxi y como el remis, que en definitiva, más allá que tenga que hacer mejoras importantes, puede llegar a hacer el transporte que nos dé seguridad a los montevideanos en el futuro.
Ahí estaba la posición de cada uno de los representantes de distintos sectores del transporte, el sindicato del taxi, la patronal del taxi, la Cámara Uruguaya de Transporte, donde también entre otros está la UNOT, la Unión de Trabajadores del Transporte Colectivo. Pero la realidad marca que BTV Noticias también tenía que conocer la campana de los choferes de aplicaciones. Entonces hablamos con la vocera de la Asociación de Choferes Independientes de Aplicaciones. Hablamos de Sandra Larró, que de alguna forma discrepa fundamentalmente con ese informe de mercado que presentó la Intendencia. Dice que los números no fueron bien brindados y que hoy en día no hay un beneficio para los choferes de aplicaciones, sino también muchos gastos, muchos más, por ejemplo, que los que tiene que hacerse cargo el taxi en Montevideo. Escuchamos la primera parte de Sandra Larró. Fue un problema cuando la regulación, porque vos ibas, te sentabas en la mesa, hablar con Itamusu, ¿no? Que lo puedo decir porque me lo hizo, y te ningunea porque te dice, ¿y vos a cuál perteneces? Porque acá vino fulano, vino mengano, vino sultano. Y eso es una manera ya que nos está separando, porque cuando uno habla de las aplicaciones, como habla el señor, el presidente de la Cámara de Transporte, tendría que también decir que nosotros, la famosa chapa que ellos pagan, nosotros no tenemos ningún beneficio, pagamos un auto como lo pagas tú, como lo paga cualquier ciudadano, la misma gasolina. Digo, yo por ejemplo gasto 8.000 pesos por semana de nafta. Están absolutamente errados en los números. No sé, o sea, les dieron mal los números, tomaron a 8 choferes que no sé de dónde, porque nunca supimos, cuando dieron los números, es increíble lo que dicen, porque nosotros pagamos un seguro de pasajeros que es mucho más caro que el seguro común. Pagamos el service del auto, ayer lo hice, 40.000 kilómetros, 13.500 pesos, tengo un auto chino. O sea, calculá que cada mes y medio pagamos 8.000 pesos de service. Ni hablar que no te cuento ni las gomas, ni el desgaste del auto, ni que a cada 60.000 kilómetros, o sea que son 50.000 pesos de gastos. ¿Cuántas horas por día trabajas? 12. ¿Y cuánto es lo que...? Yo y 12 mi esposo. A nosotros nos quedan aproximadamente 37.000 pesos a cada uno. ¿Mensuales? Mensuales. Y vamos a seguir escuchando a Sandra Larró porque también marca su discrepancia con la reapertura del registro. De alguna forma, la conclusión que se saca de todo esto es que todos los actores del transporte público hoy en Montevideo, ya sea el sindicato del taxi, la patronal del taxi, la Cámara Uruguaya de Transporte, como así también en este caso los choferes de aplicaciones, están contrarios a la reapertura del registro porque entienden que los perjudica. Pero además también Larró se va a referir a que si terminan de definir que una de las modificaciones sea que el permisario del coche sea el único habilitado para poder conducir ese coche de aplicaciones, también perjudica a varios de los que hoy trabajan en Uber. La escuchamos. Cuando dicen abrir los permisarios para que entre un montón de gente, primero que nada es dividir la miseria entre mucho más personas. ¿Tá? O sea que ustedes no están de alguna manera de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con las flotas. Ni con las flotas en cuanto a las aplicaciones, ni con las flotas en cuanto a los taxis. Porque acá todo el mundo habla, pero todos sabemos, y yo lo que quiero es hablarle a la opinión pública, es que hay 3 personas que son los dueños de las flotas de los coches. Sí estaríamos de acuerdo en que se abran si le dan la posibilidad a los que hoy dicen que trabajan, que vienen de afuera, del exterior y los sangran, etcétera. Bueno, denle la posibilidad a los que hoy están trabajando de a 2 en un auto, a que ese se pueda comprar su auto y tenga su permisario. ¿A mí me van a dejar sin trabajo? Porque al señor se le ocurre poner que ahora, a partir de ahora, el permisario es para el dueño del auto. ¿Y yo? ¿Me tengo que comprar otro auto? ¿Pagar seguro, pagar patente, pagar todo doble? ¿Que me voy a morir de hambre? Lo que la Intendencia en este momento quiere es plata del canon. Porque a nosotros nos sacan casi 2 pesos por kilómetro. A nosotros no, o sea, al pasajero. 0,45 está la unidad indexada por kilómetro dentro de Montevideo. 1,70. 1 peso con 70 kilómetros. ¿Te das cuenta? O sea, yo que hago 7.000 kilómetros son 12.000 pesos. ¿Sabes la plata que se lleva la Intendencia con eso?
La Rose preguntaba, ¿sabés la plata que se lleva la Intendencia con eso? Bueno, hay un informe que presentaron los colegas de diario El Observador en el mes de enero de este año que se refirió precisamente a las cifras tras un pedido de informe que hicieron a la Intendencia de lo que recaudó la Intendencia por los canon de las aplicaciones de transporte público en Montevideo. Vamos a presentar esta placa donde tenemos precisamente cuáles son las cifras que se han recaudado. Fíjense, se estableció un canon de 0,45 unidades indexadas por kilómetro en los límites de Montevideo. El Fondo de Movilidad de la Intendencia, que es el que recauda con esto, recaudó $2.131.644 en 2017 y $3.094.522 en 2018. La aplicación se cobra, recuerden ustedes, el 25% del monto total de cada viaje realizado. O sea que saquen sus propias conclusiones de cuánto recauda también la aplicación, ya sea Uber o la que haya, con respecto a los viajes que terminan realizando diariamente cada uno de sus operarios. Esto es lo que recauda la Intendencia. Sacarán sus conclusiones y la suma da que son más de $5 millones en estos últimos 2 años, 2017 y 2018. Vamos a escuchar ahora al edil del Frente Amplio, Claudio Vicillac, que es integrante de la Comisión de Movilidad, sobre qué pasos van a seguir a partir de ahora. Porque yo les decía hoy más temprano que seguramente la reapertura o no del registro se va a extender una vez más. Ya se extendió hasta el 30 de abril. Bueno, porque ahora la posibilidad es que haya una mesa de negociación entre todas las partes. Habrá que ver de la cantidad de asociaciones representantes de los choferes de aplicaciones, son más de 6, 7 en este momento, cuál va a ser la que va a representar a las aplicaciones de choferes cuando se reúnan con la UNOT, con la Cámara de Transporte, con los taxis, en fin. La realidad es que Vicillac cuenta que hoy en día la mesa de negociación parece ser el mejor ámbito para poder seguir discutiendo este tema. Plantearon la posibilidad de establecer un ámbito de negociación, una mesa de diálogo, algo similar a lo que ocurre hoy con el sistema de transporte colectivo de un consejo consultivo de transporte. Nos parece una buena idea, en donde allí se puedan manejar diferentes propuestas que ha acercado la Cámara y que han acercado otros actores que también están involucrados. Entre ellos está el tema de la mampara. Está también el tema de acompañar esa modernización de la flota del taxi, que ya lo ha hecho, ¿no? Con la incorporación de los POS, con la incorporación y la ayuda interinstitucional entre el Gobierno Nacional y la Intendencia vinculado a la renovación de la flota eléctrica. O sea, estamos en un proceso de avance. Creo que también la flota tradicional, digamos, el taxi, también los remises, que tenemos que trabajar con ellos, tienen que incorporar un avance tecnológico importante para que la ciudadanía también vea un salto cualitativo importante. El tema de la mampara en particular no está sobre la mesa, por lo menos de la bancada de Frente Amplio, en este periodo. Hoy es inviable que Uber no continúe trabajando en el transporte público de la capital. No es un tema que nos hayamos planteado como que pueda suceder. Realmente el planteo del SWAT es entendible, lo comprendo desde el punto de vista de la situación que están atravesando los trabajadores, pero también tenemos que ver también el sistema en general, ver todo. Ver al usuario, ver a los trabajadores, ver a los empresarios y ver también cómo todo eso genera un cierto equilibrio, que es lo que queremos trabajar. Bueno, y no podemos desconocer la irrupción de las aplicaciones. Evidentemente tenemos mucho para ajustar. Vamos a conocer de qué flota estamos hablando cuando hablamos de Uber y del resto de las aplicaciones hoy en el transporte capitalino. Vamos a la siguiente placa. Fíjense ustedes, hay en el momento registrados 4.968 Uber en la Intendencia de Montevideo. Tal vez hoy no estén todos funcionando. Nos decía Sandra Larro que son aproximadamente unos 3.900 los que están en operaciones realmente. Easy Taxi son 2.513. Uruguay Presente, que es una aplicación, vean ustedes, la primera app uruguaya que te permite pedir un auto con chofer las 24 horas, los 365 días del año desde tu teléfono, tiene 1043. Y Cuatro Gatos, una aplicación que seguramente pocos conocen, es una aplicación creada por 5 ex conductores de Uber e EasyGo, que fue lanzada como uruguayos de verdad. Lo que hacen estos integrantes de Cuatro Gatos, que tienen 89 coches, es que el capital que terminan adquiriendo quede en los bancos uruguayos, o sea, quede en el propio capital de nuestro país. No ocurre lo mismo con el resto de las aplicaciones, que evidentemente son extranjeras, entonces el capital se va al extranjero. Y atención, porque les quiero comentar el comunicado que nos ha llegado por parte de Uber, porque a través del vocero Juan Lavaki, gerente de comunicaciones para el Cono Sur de Uber, nos ha llegado esto a nuestra mesa de trabajo hace instantes. Vemos positivamente este paso que da la Intendencia de Montevideo. A un año del cierre del registro de permisarios, luego de haber hecho los estudios correspondientes, ha elevado a la Junta Departamental de Montevideo una recomendación
recomendación concreta para reabrirlo. Esta medida es parte del proceso de reglamentación iniciado en el año 2016. Lamentablemente, la medida limitaría la oportunidad de tener un ingreso a quienes no son dueños de un auto. La experiencia en ciertas ciudades nos muestra que estas oportunidades son beneficiosas y en el caso de Montevideo tendría un impacto directo sobre el 30% de quienes conducen con la APP de Uber. La Intendencia no lo ha visto de esta manera, respetaremos esta visión, pero no la compartimos. Así que Uber también se marca contrario a la reapertura del registro de choferes de aplicaciones. Bien, hay dos puntos claves en todo este informe que fue muy interesante. Es la reapertura de permisarios a fines de abril y también la posibilidad de que se encuentren puntos en común entre las partes en esta mesa de negociación que aún no está confirmada, pero sería bueno para, por lo menos, ya te digo, encontrar un consenso entre las partes. Gracias, Nicolás, por el Hasta luego, gracias. En momento de una pausa, en instante, llega el tramo final a esta edición central de VTV Noticias.